Hola, buenas tardes, amable auditorio. Soy Diana Cuevas. El día de hoy, junto a la doctora Patricia Torres, nos encontramos estrenando este programa de radio que se llama Baja California Sur, Rostro Intercultural, que se transmitirá cada tercer jueves del mes por el 1180 en AM en Radio WAPS. Para comentarnos un poco sobre este proyecto, nos acompaña el día de hoy la doctora Alba Eritrea Gámez Vázquez, quien es secretaria general de la UAPS y hasta hace unos pocos días directora de Planeación y Programación Universitaria, quien tenía bajo su encargo el área de responsabilidad social universitaria, a la que se suscribe este nuevo eje de interculturalidad que nos encontramos promoviendo, difundiendo el día de hoy dentro de este programa. No sé si aquí la doctora Patricia Torres quisiera aprovechar para presentarnos, para saludar al auditorio y posteriormente darle la palabra a la doctora Eritrea Gámez para que nos comente un poquito del trabajo que se venía haciendo dentro de esta dirección y por qué es importante incluir este eje de interculturalidad. Gracias, Diana. Me presento, Patricia Torres Mejía, profesora investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, conocido como CIESAS. Estoy en la Unidad Ciudad de México. Y pues le quisiera dar la palabra directo a la doctora Gámez. Estoy muy agradecida tanto a Rectoría como a ella por habernos permitido estar en este proyecto para evitar el racismo y la discriminación en el Estado. Muchas gracias. Pues muy buenos días, al contrario, muchas gracias, doctora Torres Mejía, por su siempre muy gentil deseo de colaboración y su participación en la estructuración de los grupos de trabajo que en este caso muy particular están deviniendo en la conformación de un subprograma, el de interculturalidad, que forma parte de un programa institucional más amplio que se ha denominado de inclusión. Entonces el programa institucional de inclusión o pro-inclusión, como lo hemos abreviado, consta de tres elementos que juntos están dando cuenta de la atención que nuestra Universidad Autónoma de Baja California Sur debe poner en pues temas que son muy sensibles, muy relevantes, algunos muy comentados, pero a veces realmente poco entendidos o poco asimilados en su esencia. Uno de ellos es el de discapacidad, que tiene la maestra Amanda Urbán Domínguez a su cargo. La maestra Amanda Urbán además coordina el conjunto de programas dentro del ProInclusión y particularmente ella se enfoca en el subprograma de atención a la discapacidad. Tenemos también otro subprograma de géneros y diversidad sexual, que está muy embonado y muy estructurado también por el trabajo que la Coordinación para la Igualdad de Género, que encabeza la doctora Lorela Castorena, pues se ha venido desarrollando desde el año 2020, cuando se crea esta dirección en marzo. Y pues al final, pero no menos importante, está también este programa o su programa de interculturalidad. Y una pregunta es, bueno, ¿y esto qué significa? Tener un programa de inclusión o tener estos diferentes programas de atención a grupos de la población, algunos muy mayoritarios, como el de mujeres, por ejemplo, pero no solo mujeres, también varones y también personas no binarias, o a personas con discapacidad, que es que son muy poquitos, pero o en el caso de la población indígena, o la población afrodescendiente, o incluso los extranjeros, las extranjeras que viven. Es decir, ¿cuál es la situación finalmente por la que tendría la universidad que atender a estos diferentes grupos? Unos mayoritarios y otros quizá no tanto. Bueno, la razón tiene que ver con un doble enfoque, es el enfoque de los derechos humanos que la universidad ha abrazado, no solo como su política institucional y también como parte de su oferta educativa y de sus temáticas de investigación, sino también porque el tema de inclusión y el de interculturalidad en particular son una parte medular del programa de responsabilidad social universitaria que nuestra universidad ha reconocido y ha adoptado como modelo de estructuración de las funciones de la universidad. Esta integración
y adaptación de las formas de gestión, de las formas de docencia, de las formas de investigación, de las formas de participación social, lo que antes se entendía como extensionismo o incluso difusión de la cultura. Esta integración de todos estos elementos bajo esta nueva mirada, que es la responsabilidad social universitaria, pues no es nueva, digamos, porque la Universidad Autónoma de Baja California Sur desde su origen se ha caracterizado por tener un fuerte arraigo en este territorio subcaliforniano, y de hecho la universidad surge para atender las necesidades de una entidad pues naciente. Con el paso del tiempo, la universidad ha aumentado su oferta educativa de manera notable y la ha diversificado, pero siempre ha mantenido este componente de aporte al desarrollo y a la comprensión de los fenómenos sociales y naturales, y ha incidido en la conservación de esos recursos. Pero fue en el 2016 cuando, en el periodo de la administración del doctor Gustavo Cruz Chávez, siendo el doctor Dante Arturo Salgado González, actual rector, el secretario general, se entablan relaciones con la Universidad de Guadalajara y con otras universidades del país, y también con la Unión de Responsabilidad Social Latinoamericana, Úrsula, que es en la América Latina, la instancia que ha impulsado de manera laica, digamos, este modelo de RSU, que no es residuos sólidos urbanos, sino es responsabilidad social universitaria. Y digo laica porque también en América Latina hay toda una corriente ligada a la escuela jesuita de promoción de la RSU, que es muy valiosa y tiene presencia pues en todos los países de la América Latina, incluyendo evidentemente a México. Pero en el caso de Úrsula, la definición de responsabilidad social universitaria que ha sido más comprendida o aceptada, digamos, es esta de que las instituciones educativas, pero particularmente las universidades, tenemos que responsabilizarnos de nuestros impactos. Y estos impactos se dan en las funciones sustantivas de la universidad. Y aquí yo quisiera señalar que cuando hacemos referencia a funciones sustantivas, generalmente se habla de la docencia, de la investigación, de la difusión cultural y extensión universitaria. Y se denominaba como función adjetiva a la gestión o la administración de los campus de la universidad. Pues Úrsula pone, de hecho, en primer lugar el impacto relacionado con el ámbito de la gestión, bajo el principio de que ninguna universidad puede decirse socialmente responsable si no es congruente hacia el interior de su universidad, de lo que predica o de lo que enseña o de lo que investiga afuera. Esto desde luego representa un reto muy, muy grande para todas las instituciones, porque particularmente las universidades autónomas, pues somos organizaciones complejas, diversas, cambiantes además, es decir, cada año egresa o cada semestre en algunos casos egresa una generación completa y llega otra generación nueva de mujeres y hombres jóvenes que pues traen su propio bagaje y que están esperando, además de la universidad, una formación que en nuestro modelo educativo contempla la formación integral para convertir no solo a alguien en un profesionista o una profesionista capacitada en cierta temática disciplinaria, sino que además sea una persona ciudadana, sea un ciudadano, una ciudadana consciente y que aporte desde sus capacidades, evidentemente, a pues una sociedad mejor. Y a mí en lo personal me gusta más la definición de AUSJAL, esta asociación de universidades jesuitas, que habla o define la responsabilidad social universitaria como la atención de esa participación, esa resolución de problemáticas sociales, pues estará dada por lo que cada institución en particular puede, cómo lo vamos a resolver. Necesitamos participar en las necesidades de transformación o incidir en la resolución de problemas o participar atendiendo las necesidades de transformación de la sociedad desde nuestras capacidades. Y esta noción desde nuestras capacidades en materia de docencia, pues ya entabla ciertos márgenes de cómo debemos incluso
estructurar nuestros, no solo planes de estudio, sino los programas de las asignaturas que estamos impartiendo. Cómo concebimos la relación de nuestro estudiantado con el exterior, pero también dentro de nuestra comunidad. Del lado, por ejemplo, ¿no? Del lado de la investigación, pues no solo es qué se investiga, sino cómo se investiga. Y aquí entran los elementos de ética, de respeto, de responsabilidad, ¿no? En el caso también de la participación social, que la participación social es un concepto relativamente nuevo o distinto en esta vertiente de responsabilidad social universitaria, porque uno lo puede equiparar con extensionismo, pero Úrsula dice no, es decir, extensionismo implica una vertiente más jerarquizada del conocimiento, es decir, la universidad que todo lo sabe o que mejor lo sabe va a las comunidades a enseñarles cómo hacer las cosas. ¿Qué es generoso? Es generoso y se entiende, ¿no? En un país como el nuestro, que todavía en los años 40, 50, 60 tenía una población eminentemente rural, ¿no? Es hasta los 70, digamos que se da el cambio demográfico ya muy evidente, pero que tenía una población todavía en el medio siglo pasado, sin niveles educativos altos, etcétera, pues entendía que la universidad fuera esta proveedora de conocimiento ingenieril, científico, de organización, etcétera, ¿no? De las poblaciones. Entonces, Úrsula, con su modelo de responsabilidad social universitaria, y también Aushal, en su circuito cerrado de universidades jesuitas, naturalmente, ¿no? Porque así están ellos organizados, tienen como un punto medular esta identificación de cuáles son esos elementos en los que tiene que cambiar hacia adentro. Y como la universidad es una parte de la sociedad, pues evidentemente en las universidades reproducimos los mismos esquemas, o casi, o muchos de los esquemas que se reproducen en las sociedades, de las cuales se forma parte. Y aquí el propósito, y por eso yo estoy muy contenta de que este programa de inclusión y este subprograma de interculturalidad estén despegando con este enfoque que ustedes le dan, pues es que también tenemos que hacernos preguntas hacia el interior de la institución respecto a cómo estamos concibiendo para empezar y cómo estamos manejando nuestro discurso y nuestra acción en torno a ciertos temas medulares como la atención a personas, quiénes son los grupos o cuáles son los grupos que tendrían que ser atendidos. Nosotros hemos decidido, también con la muy amable consejería de la doctora Patricia Torres, enfocarnos en dos grupos particulares, que son los grupos indígenas y las personas o los grupos sociales que se autodenominan como afromexicanos. Podrán ser minorías, otros grupos podrán no ser aceptados, otros grupos podrán no ser tan visibilizados, pero otros grupos no padecen la injusticia de estar en una situación social, económica, de subordinación que atenta contra sus derechos humanos y además contra el principio básico que Naciones Unidas reconoce, y es que cada individuo debe, no todos, no en general, sino cada individuo debería de tener las condiciones para su desarrollo pleno. Y tristemente ese no es el caso. Yo quisiera comentar un poquito nada más, quizá previamente, a la situación que tenemos al semestre pasado, 2021, sobre población pues indígena y afrodescendiente en nuestras diferentes sedes. Entonces, quizá para tener un parámetro de comparación, pues en Baja California, bueno, ustedes saben que en México el 2% fue muy sonado y llamó mucho a sorpresa que por primera vez en el Censo General de Población y Vivienda de nuestro país, de este 2020, se identificaran al 2% de la población mexicana como afrodescendiente.
Y, caray, hay muchas personas que ni siquiera sabían que existían, eso es como de las películas de Estados Unidos o ven en Centroamérica o en el Caribe, ¿no? Pero aquí en México, ¿cómo no? Y esto ha marcado un hito y también nos tiene que hacer reflexionar a nosotros en la UAPS. Bueno, pues resulta que en Baja California Sur, el 3.3% de la población se autodefine como afromexicana. Pero en la UAPS es 8.5%, es decir, tiene asumida. Y esto no se había ni siquiera contemplado, digamos, previamente. También en Baja California Sur, el 3.7% decía de la población es indígena, pero en nuestra universidad es el 0.8%. Quien habla una lengua indígena en Baja California Sur comprende un porcentaje de 1.8%, mientras que en nuestra universidad es de 0.5%, es decir, tenemos un porcentaje muy menor, lo que implica dos cosas, ¿no? Claro, uno, que no declararon que sí hablan una lengua y que sí pertenecen a una etnia o se autodefinen, se autoascriben a una etnia indígena, o dos, que resulta que una gran parte de la población indígena de Baja California Sur no está accediendo a nuestra universidad. Que eso sería muy terrible, ¿no? Terrible lo primero y muy terrible lo segundo. Entonces, esto llama en el marco de RSU también a investigación respecto a qué está ocurriendo con estas poblaciones que no tienen esa presencia en ciertos ámbitos educativos. Y aquí yo quisiera dejar un poquito de entrada para ustedes ahorita, si gustan, comentar el estudio que la doctora Diana Cuevas y la maestra legal han realizado dentro de nuestra universidad, justo para de nuestro estudiantado de segundo semestre, hay que aclarar, porque entonces podremos tener una comparación cuando ya estén por egresar, y deseablemente en medio la universidad sí consiguió hacer esta influencia en su formación de manera positiva, pues ver cuál es esta perspectiva intercultural y fomentarla, yo creo. Lo fundamental es que las cosas ocurran, y yo espero que este programa y estas acciones y también el entusiasmo de muchos colegas, de muchas estudiantes, de muchas personas de la comunidad universitaria, continúe y se disemine de manera que podamos tener una réplica de esto en todas las sedes, incluyendo, por supuesto, a las muy importantes extensiones académicas de la UAPS. Gracias. Muchas gracias, doctora Alvaritria Gámez Vázquez, secretaria general de nuestra universidad. Gracias por comentarnos la importancia de esta labor universitaria en la transformación, pues, de su ámbito social. Nos llena también de mucho entusiasmo las palabras y, bueno, parte de esta filosofía que nos compartes de la responsabilidad social universitaria. Da muchísimo gusto escucharlo de esa manera tan clara, tan puntual también. Y, bueno, para platicarnos ahora un poquito sobre lo que ha sido el proyecto. Claro, tanto la doctora Alvaritria Gámez como la doctora Patricia Torres, pues han estado a la cabeza empujando este eje sobre la UAPS con perspectiva intercultural. Y para ello me gustaría darle la palabra a la doctora Patricia Torres, que nos comentara cuál es el objetivo en este eje y qué acciones están por realizar o que ya se están realizando. Solo agregar dos cositas antes de pasar al objetivo. Hablé con Diana, con quien tengo una larga tradición, experiencia, amistad de investigación sobre cuestiones de antropología. Ella es una científica social formada por la Universidad Autónoma de California Sur. Cuando apareció el reto que me puso Eritrea, ¿le entras al programa intercultural? Yo dije inmediatamente que sí, porque mi investigación en ya 3 municipios del estado, 6 años de estar estando viviendo como antropóloga en poblaciones indígenas marginadas, que claro que sí, es la población más invisibilizada y me ha costado muchísimo trabajo encontrar literatura al respecto. Aunado esta otra serie de cuestiones que se irán platicando más adelante, pero para hacer un proyecto, yo le decía a Diana, yo tengo que saber quién es la población que va a ser afectada. Y la verdad nunca he hecho una encuesta más que muy menores, pero yo no la he practicado. Y ahí empezamos con esta encuesta de opinión.
que ahora que la reviso tenemos algunos errorcillos, pero se aplicó a 1,180 estudiantes. Muchas gracias por haber respondido, de verdad les agradecemos. Entrar a sus aulas, profesor, fue una experiencia en donde de esta, ya que la habíamos puesto, ¿no? Nos une esta chica Madrigal, es una odisea, de verdad. Si después ya escribiremos un arte, me da la tranquilidad de saber por dónde caminar. Decimos aquí, resalto nada más los datos, 44% y 36% de los estudiantes que responden consideraron que la población indígena y afrodescendiente es poco valorada por la mayoría de la población del Estado. La mayoría nos agradeció que se tocara el tema en la universidad y más aún, 60% mostró interés en recibir información y cursos sobre la población indígena y afrodescendiente en el Estado. Y que voy a mencionar, van unidas a lo que por supuesto ya tiene la universidad en su campus y no saben cómo agradezco que nos permitan trabajar con esta libertad y con esta tranquilidad, ¿no? Es muy cómodo trabajar con ustedes, hay muchísimo apoyo. Entonces, el inicio fue, ¿qué vamos a hacer? Un proyecto que responda, por supuesto, a la política del rector y impulsar la inclusión y el respeto a la diferencia cultural, sin duda. Yo consciente de que mis investigaciones indican todo lo contrario. No hay inclusión, no hay respeto, lo que hay es mucha discriminación y mucho racismo. Entonces, con esto en mando, esa es mi hipótesis, pero ya muy probada con la investigación que llevo. Entonces dije, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, platicando, discutiendo con todo el equipo de la doctora Alberitrea, de Neva muy presente también. Además, iniciamos con esta campaña informativa universitaria. Ese es el eje de las acciones. Una campaña informativa universitaria mediática por los medios propios de la universidad. Todos los medios que la universidad tenga los vamos a utilizar. Estamos conscientes de que es mucho trabajo, pero vale la pena. La radio, que es lo que estamos usando hoy, usaremos viñetas, carteles, infogramas, en fin, todo lo que creamos que sea posible, asociaciones de estudiantes, de exalumnas, todas las redes. Y esto va a ir acompañado, además de cursos y talleres a profesores y trabajadores, que son los intersemestrales. Tenemos la propuesta de poner mucho énfasis en lo que es la discriminación cultural y sobre todo de genotipos, que sería el racismo. Estamos pensando en hablar de un festival intercultural ya con las sociedades y alumnos, alianzas con dependencias gubernamentales y organizaciones civiles proactivas a la interculturalidad, como sería la Cámara de Diputados, la CNDH local, el INPI, entre otras. Las infografías que hemos trabajado, ¿sabías qué? Sobre la población indígena y afrodescendiente en el Estado, la creación de un diplomado con la temática dirigido sobre todo a abogados de oficio y jueces, etcétera, el curso optativo transversal, y seguimos trabajando con la idea de promover la investigación de la condición intercultural en Baja California Sur, fomentarla más de lo que ya existe. Y estamos trabajando también simultáneamente en esta biblioteca digital sobre la diversidad cultural. Las acciones que tienen el objetivo de formar profesionistas socialmente comprometidos, respetuosos y sensibles a la población migrante marginada, que debe ser reconocida y respetada por su diferencia cultural y porque de hecho son el puntal del desarrollo económico del Estado, con importantes contribuciones también culturales. Tenemos que caminar a asumir en el Estado una ciudadanía étnica, y por eso iniciamos la serie de radiofónica Rostro Intercultural. No sé, Diana, si quieres agregar, colaboradora. No, pues yo estoy más que agradecida también de aprender junto a ti, Patti, sobre esta temática, sobre la posibilidad de poder dialogar entre diferentes perspectivas, entre diferentes formas de ver y comprender el mundo, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy interesante, ha sido muy revelador también conocer, por ejemplo, estos datos de la comunidad universitaria y formar parte de esto. Ha sido un reto, como bien lo mencionas, pero en este espíritu y en este objetivo que enmarca muy bien la doctora Alberitrea, pues podemos encontrar este cauce, ¿no? Y en el transcurso de este programa, pues vamos a dar pie a abordar el tema de los pueblos originarios, Cariño Olvera, y con la doctora Rosalba Rodríguez Tomp, para que se queden con nosotras y podamos ir aterrizando, ¿no?, la temática propiamente en nuestro estado, a lo largo de las diferentes entrevistas que vamos a tener en los programas que vamos a estar transmitiendo. Así que pues que con este entusiasmo, con estas ganas, con este enfoque, pues no sé si quisieran comentar algo más, agregar algo más. Pues
pues yo nuevamente congratularme y agradecerles su disposición, su generosidad de tiempo, de inteligencia, de esfuerzo, y también a las y los colegas que van a participar. Baja California Sur tiene una historia apasionante, pero yo quisiera mucho agradecer la construcción de este espacio de conversación, de discusión, y estoy cierta de que será un elemento ya permanente en nuestra comunidad universitaria. Mil gracias a ustedes. Muchas gracias a ambas, y continuamos con el programa. Quédense con nosotras. Pues muchas gracias por continuar con nosotras, amables espectadores. Por ahora vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa, que es una entrevista con dos invitadas de lujo que son nuestras madrinas para hablar sobre lo que fueron los grupos indígenas de Baja California Sur desde esta mirada de la historia ambiental y de la antropología. Pues nos da muchísimo gusto tenerlas con nosotras hoy. Para iniciar esta charla sería, ¿desde cuándo hay evidencia de que Baja California Sur fue habitada por grupos indígenas? ¿Qué dicen los registros históricos? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por esta invitación. Es muy agradable compartir una charla con ustedes. En realidad hay poca información acerca de las fechas. Ustedes saben que cuesta mucho dinero hacer fechamientos, y son los arqueólogos los que han estado publicando acerca de cuál es la evidencia, como dices, de la mayor antigüedad de poblamiento en toda la península. En la parte sur, según lo que algunos colegas arqueólogos han publicado, pues se tienen fechas hasta como de 15,000 años de antigüedad de evidencias de poblamiento. Son evidencias pues pocas, escasas, pero sí ya se tiene comprobado con fechamientos más consolidados. Y con respecto a las pinturas rupestres, pues también ya se han hecho dataciones del material, sobre todo el material orgánico, o sea, el aglutinante con el que están hechas las pinturas que todos conocemos, que son muy impresionantes en la parte central de la península, y se tiene un fechamiento más o menos aproximado de 7,500 años antes del presente. Muchas gracias, doctora Rosaelba. Se trata de grupos que fueron anteriores a los tres grupos que ya más o menos conocemos o se reconocen como habitantes originarios, por ejemplo, el caso de los Pericús, Guaycuras y Cochimís. Se trata de un grupo que fue mucho anterior a estos tres grupos, o la diversidad que hubo antes de la llegada de los encuentros con los españoles. Bueno, es una pregunta muy interesante, pero pues no podemos tener una respuesta muy clara, porque tú sabes, siempre el pasado se juzga desde el presente, y cada vez el presente es diferente y se ha visto de diferente manera al pasado. En el caso de los primeros pobladores del continente americano en general y de la península de Baja California en particular, pues hay rastros de su presencia. Hay una serie de evidencias y de vestigios que son vestigios materiales, y todos ellos han sido trabajados, han sido analizados por la disciplina o por miembros de la disciplina de la arqueología. Entonces, tenemos una información que nos da la arqueología, y luego tenemos la información documental que ya permite a los historiadores hacer una recopilación, y como que hay una brecha entre las dos. Entonces, si tú ves por los materiales, no se puede hacer una distinción en qué tipo de agrupamientos o cuántas migraciones, por ejemplo, hubo hacia la península de California. Se dice que fueron oleadas de pobladores que fueron llegando. Hace muchos años se hablaba de una especie de gran bolsa en donde habían ido migrando pobladores, y que por supuesto los más antiguos se habían quedado en el sur, y así habían ido llegando otros pobladores y se habían ido acomodando en otras partes de la península. Esto era como muy maniqueo, muy mecánico, porque pues ¿cómo es posible que lleguen y se acomodan en formación, no? Pues no, las cosas no son así. Hay seguramente una serie de migraciones, pero que duraron muchísimos miles de años incluso,
Hay unos cambios geológicos muy importantes en todo lo que es la península. Imagínensela cuando había más humedad, cuando había zonas lacustres, cuando había más animales que ahora, de una fauna diferente, una flora diferente. Y luego hay un proceso de desecación que nos lleva hasta tener el desierto de Sonora, que es el ecosistema predominante. Entonces, durante todo ese tiempo, seguramente oleadas y distintas poblaciones fueron acomodándose en los distintos nichos ecológicos, pero lo que encontraron los conquistadores y los exploradores españoles fue también características diferentes, y entonces ellos, a partir de su visión de los grupos, a partir de su experiencia con los grupos, fueron clasificando, dijéramos. Entonces las clasificaciones parten de la otra, digamos, del registro escrito. Y lo que tenemos por el registro arqueológico es otro tipo de clasificaciones. Por ejemplo, las puntas de proyectil, que son muy abundantes en toda la península y que hay varios estilos. Y esos estilos pues determinan que la cultura comondú, que la cultura de las palmas, que la cultura, pero son culturas arqueológicas que no necesariamente corresponden a poblaciones diferentes. Es que tiene mucho que ver si nos preguntamos qué queremos decir con los mismos grupos. O sea, ¿qué es un mismo grupo o qué es una misma sociedad? Cuando estás hablando en periodos de tiempo de miles de años, podemos estar seguros que definitivamente no es el mismo grupo, porque las culturas, los pueblos, las sociedades van evolucionando a través del tiempo, y en tiempos tan largos definitivamente pues no tenían que haber cambiado. Pero además otro elemento muy importante es que en el periodo ese del que estamos hablando, tenemos registros biológicos, paleontológicos, de un cambio ambiental muy severo. Entonces, la desecación de la que hablaba la doctora Rosa Elba efectivamente ocurrió, y eso trajo consigo un cambio rotundo, por ejemplo, en la fauna, ¿no? Se pasó de la megafauna, de animales que aportaban una gran cantidad de carne, a una predominancia, por ejemplo, de reptiles o de aves, en cuanto a la cacería se refiere, ¿no? Entonces, definitivamente, pues las estrategias de adaptación deben haber cambiado tanto que terminaron por cambiar la cultura completamente. La forma de ocupación del espacio forzosamente debe haber cambiado, porque donde antes abundaba agua siempre en las lagunas, en estas zonas superiores de las cordilleras, de las montañas que tenemos, de la columna vertebral de la península, pues dejaron de existir de forma permanente. Y a la fecha son solamente lagunas temporales. Entonces quiere decir que los pobladores pues no podían estar ahí. Y seguramente algo que aún no mencionamos es que estamos hablando de pueblos cazadores, recolectores, pescadores, desde el principio, desde el inicio del establecimiento hasta la actualidad de la conquista, ¿no? O sea, hasta que hay un encuentro, digamos, con estas otras culturas que los empiezan a describir y que dejan fe de esas descripciones por escrito, pues estamos hablando de un lapso de tiempo muy importante, ¿no? En el que hay un cambio ambiental muy importante, efectivamente, pero todo ese tiempo se trata de cazadores, recolectores y pescadores. O sea, nunca cambian a ser sociedades agrícolas. Los expertos en las cuestiones de las sociedades agrícolas y de la domesticación dicen que la agricultura fue una necesidad generada por la escasez relativa de los recursos en relación con la cantidad de población que tenían que sostener. Y eso nos quiere decir que en la península pues nunca hubo escasez, porque nunca hubo necesidad del desarrollo de la agricultura. Entonces, sí son los mismos en cuanto a esta gran estrategia adaptativa que es y de estilo de tipo de vida, que es el hecho de ser sociedades cazadoras, recolectoras, pescadoras, que por cierto ya está totalmente demostrado que es el tipo de sociedad que menos impacto causa en los ecosistemas, aunque causa un impacto, como bien lo ha estudiado la doctora Rosa Elba, pero un impacto mínimo en comparación con las sociedades agrícolas o ganaderas, y no se diga las industriales, ¿no? Entonces, sí siguen siendo cazadores recolectores, pero que precisamente por su dependencia tan grande
de las características del entorno geográfico, y ante los cambios tan drásticos sobre este entorno, pues definitivamente no son los mismos. O sea, sus estrategias cambiaron tanto que esto que los define, que es su medio, o sea, su relación con su entorno, cambió tanto que seguramente no son los mismos, aunque sigan manteniendo esta estrategia de cazadores-recolectores. Entonces, sí hay muchas excepciones, ¿no? Como decía Rosario, por los arqueólogos que definen tal y tal por características de puntas de lanza, de entierros también, por ejemplo, ¿no? De los ritos funerarios. Los historiadores, pues que nos basa, digamos, la historia clásica que se basa pues en las fuentes de las descripciones. Y por ejemplo, en las fuentes, los cronistas, Miguel del Barco, sobre todo, dice que los indígenas decían que ellos no se identificaban con los hacedores de las pinturas rupestres, que eran distintos grupos. Pero esa respuesta, no cabe duda, no creo que Miguel del Barco hubiera estado mintiendo, pero es que, ¿qué quiere decir identificarse con? Además, si los indígenas estaban viendo que esas tradiciones religiosas, culturales que ellos tenían, eran perseguidas y reprimidas por los misioneros, pues de balde se les ocurre decir que son los mismos, ¿verdad? No sea que por aquello de la descendencia también les fuera a caer el castigo. Entonces tenían todo el interés de decir que no eran los mismos. Sin embargo, en la otra banda, en la otra costa, en la contracosta del Golfo, los Comcac dicen que son los mismos, que hicieron las pinturas rupestres, es decir, los Comcac que sí conservaron tradicionalmente su cultura, de la cual están súper orgullosos, además de que sea antiquísima. Parte de su identidad consiste en decir que ellos fueron los creadores de esas pinturas rupestres y que había comunicación en los canales, en el medio Golfo, donde están las dos grandes islas, Ángel de la Guarda y Tiburón, y esos canales de súper difícil navegación, iban y venían los Comcac, o sea que Comcac había acá y había allá, según los Comcac. Y mucha de su cultura de los Comcac consiste en técnicas de navegación que, por cierto, están basadas en cantos. La duración de los cantos les permite saber en qué momento van, en qué momento llegan, o sea, cuántos cantos falta para que lleguen a tal lugar. Pero también el tipo de canto tiene que ver con el tipo de viento, y el tipo de animales que logran ver tiene que ver con el tipo de marea que hay, si se puede o no se puede navegar, porque esos canales son muy difíciles de navegar, pero ellos lo saben, digamos, los dominan en muchos rasgos culturales a la fecha todavía, aunque ya no los naveguen, recuerdan y tienen perfecta memoria de qué tenían que cantar, cómo tenían que ser, por ejemplo, si las tortugas aparecían o no aparecían, si los peces voladores estaban o no, si el viento estaba o no, si... Hay, por cierto, recientemente trabajos etnobiológicos muy interesantes sobre esto, inclusive están en video, en documental, pero bueno, el caso es que esos son los Comcac, pero los Comcac, o sea, los actuales seris, los seris dicen, refieren, ¿no? a ser los mismos, no solamente que habitaban la península en el tiempo de la conquista, sino que pintaron las pinturas rupestres. Cuando tenemos noticia por las crónicas que los que vivían aquí y platicaron con los misioneros decían que ellos no tenían que ver con los que pintaron las pinturas, ¿no? O sea, siempre es muy complejo y muy delicado, y hay un montón de elementos que hacen que intervengan para saber si son los mismos o no son los mismos, y qué implicamos al decir que son o no son los mismos. Muchas gracias, doctoras, por introducirnos. Ya estamos de lleno en la temática. Es muy apasionante escucharles, y también pues todas las ramificaciones que da pie a este tema, ¿no? Por lo menos identifico dos que me gustaría que abordáramos ahora. La parte de estos primeros pobladores y su relación con el macizo continental, ¿no? O con la República, con el resto de la República.
Se identifican, por ejemplo, estos grupos con los grupos de Aridoamérica, con los grupos llamados chichimecas. Es un poco como para situarnos también en el contexto de esa época, ¿no? De este tiempo. ¿Qué estaba pasando a la par en lo que es la República Mexicana? La visión que se tenía de la migración antigua de estas oleadas de los pobladores originarios de la península era muy, muy estática, muy marcada por ciertas formas de pensar de los investigadores de aquel momento. Me estoy refiriendo a la segunda mitad del siglo XX, en el que se daba esta idea del pastel por capas, hasta se le llamaba así el poblamiento del pastel por capas, ¿no? Que llegaban y llegaban y se iban profundizando hasta el sur, y entonces los pobladores del sur eran los de más antiguo linaje, y luego los de medio, y luego los cochiníes, que eran los últimos en la península. Pero las investigaciones, muchas de las investigaciones que se han hecho actualmente en la arqueología y en la etnohistoria, pues nos hablan de una cosa mucho más dinámica. Ya la citó ahorita Michelin, y me parece muy interesante. Hay algunas hipótesis geniales. Por ejemplo, hay hipótesis de que ya cuando estaban establecidos cazadores-recolectores en la parte central, cuando menos de la península, en todas aquellas partes que tenían cierta forma de comunicación con el macizo continental, estaban incluso integrados en una red mercantil, en una red de intercambio que llegaba, incluso se ha llegado a pensar, y hay investigadores, y yo he leído algunos trabajos de investigadores que hablan de una red hasta en Sudamérica, porque en Sudamérica eran muy apreciadas las grandes conchas de moluscos. Ahorita no tengo el nombre pero esas conchas hermosísimas que vemos, que por supuesto, debido a la explotación desmedida, ya no son de los tamaños que vemos en las conchas antiguas, pero eran gigantescas, unas conchas de almejas preciosas, de color muy rojo subido, que tienen como espinas. Esa es la concha espinosa, no sé cómo se llama el Aspondylus, exacto. Ese Aspondylus era un molusco, era una concha apreciadísima en los rituales, no solamente de Mesoamérica, sino de incluso la zona andina. Entonces, imagínate pensar que en época prehispánica hubiera podido haber un intercambio comercial, una red en la que estuvieran involucrados los cazadores recolectores de la península. O sea, ahorita nos parece algo fuera de lógica, pero hay elementos arqueológicos, cuando menos, para lanzar esas hipótesis. Entonces, imagínate, estamos hablando de cosas que antes no hubieran sido posibles de imaginar. Y el imaginar que los cazadores recolectores de toda esta región que se llamó, el investigador que denominó las regiones culturales de México, Paul Kirchhoff, fue el que generó toda esta conceptualización de Mesoamérica, Aridamérica y Oasis América, que también es un poco rígida y que constriñe mucho y que nos habla de tres mundos diferentes. Y hoy más o menos las cosas se ven distintas. Ya no es estos tres mundos separados, sino es toda una gama de intermedios, de intersticios, de comunicación, de seguramente rutas que proponían productos de unos de estas regiones, las regiones áridas, hacia las regiones de agricultores. Entonces, el hecho de no ser agricultores no era ningún impedimento para que los cazadores recolectores pudieran intervenir en estos digamos, registros que podían haber tenido relación de intercambio comercial. Es difícil hablar del intercambio comercial, pero sí se puede hablar del intercambio de productos y de las distintas necesidades que eran surtidas por los distintos nichos ecológicos y por los grupos que los poblaban. Hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta. Las estrategias adaptativas que tenían les permitía efectivamente intercambiar y comunicarse, pero también les permitía poder vivir en autarquía completa. Es decir, podían elegir hacerlo, pero no requerían hacerlo para subsistir. Y eso es algo que me parece a mí muy importante, porque quiere decir que eran, pues, autónomos, ¿no? Que tenían seguridad alimentaria, términos que emplearíamos ahora en búsqueda de la sustentabilidad, y que no necesitaban, digamos,
salir de su, yo imagino los territorios o me gusta pensar en estos territorios de recorrido que tenían los indígenas históricos, por lo menos, que son los que conocemos un poco mejor por las crónicas de los misioneros, como una enorme casa. O sea, tenían un terreno de cientos de kilómetros cuadrados que subían y bajaban y recorrían conforme lo fueran necesitando para vivir bien. Y el vivir bien, en términos metabólicos, se traduce en una economía energética. O sea, ellos no gastaban más energía de la que recibían con base en sus estrategias de alimentación. Y eso pues les garantizaba, como los describen los misioneros, pues ser gente sana, longeva, fuerte, dinámica y sobre todo que no dependían de nadie para vivir así. Eventualmente, seguramente deben haber dependido de la cantidad de lluvia o no, pero tenían también estrategias para adecuarse a si llovía mucho o llovía poco, o cuando llovía o cuando no llovía. Tenían sus momentos de intercambio y no solo de productos, sino de personas, que eso era muy importante. O sea, el recambio del pool genético es fundamental, si no, imagínate, no hubieran sido poblaciones viables, ¿no? Entonces intercambiaban parejas, eran patrilocales, o sea que la mujer era la que iba a la casa del marido, a la gran casa, ¿no? Al territorio del marido. Y esto pues también es súper importante porque les permitía intercambiar su pool genético, ¿no? De evitar los problemas endogámicos en términos genéticos. Entonces, sí tenían esa posibilidad de intercambio, pero no la necesitaban en cuanto a los productos. En cuanto a las personas, en este caso a las mujeres, pues sí, definitivamente era fundamental para su reproducción social exitosa, pero pues tenían sus estrategias de cómo hacerlo. Sin embargo, tenían su gran casa, ¿no? O sea, su territorio. Por ejemplo, los del sur no tenían a qué navegar hasta el norte para buscar nada de nada, y viceversa, pero podían hacerlo eventualmente, ¿no? O sea, eso es algo que a mí me encanta pensar en la autonomía que tenían estos grupos. Muchas gracias, doctora Michelín, muchas gracias, Rosaelva. Una vez establecido este contexto, una vez también ubicadas en el territorio, en el espacio, en esta gran casa, como dice la doctora Michelín, en la que estaban estos grupos, ¿qué referencias hay respecto a la vida cotidiana de estos primeros pobladores en relación, por supuesto, con el ambiente que ocupan, con el entorno en que ocupan? ¿Cómo se organizaban? Ya la doctora Michelin aquí nos está introduciendo un poco respecto a la conformación de las bandas, por ejemplo, como lo llama también la doctora Rosaelva, ¿no? De estos grupos. ¿Cómo vivían? ¿De qué tamaño eran estas bandas o rancherías? Que también se utiliza a veces esta palabra. ¿Cómo estaban organizados religiosamente o políticamente? Me gustaría que abordáramos esta parte. Bueno, ese es uno de los temas que más me han interesado. Yo creo que desde que yo llegué a la península y me enamoré de este lugar, empecé a recorrer, y tengo la fortuna de haber recorrido casi toda la península y varios sitios maravillosos, y a pensar justamente en cómo adaptar a estas poblaciones, cómo es que los antiguos pobladores pudieron ser estos pobladores autónomos, autosuficientes, capaces de acumular grandes cantidades de alimento para grandes ceremonias, porque eso sí, tenemos algunas evidencias de los ya grupos históricos, digamos, de cómo se reunían por miles para celebrar ceremonias y había comida para todos, en lugares donde después las misiones tenían una terrible dificultad para alimentar a 300 o 400. Entonces tú dices, algo ahí cambió, algo ahí es diferente. Y lo que era diferente era justamente la manera de trasladarse, la manera de ocupar los territorios, porque no había tal cosa como la propiedad de los territorios, sino que los territorios se recorrían y se ocupaban los recursos gracias a lealtades familiares o lealtades de grupo que tenían que ver con alianzas, que tenían que ver con tratados, con formas o políticas de organizarse. Y estas formas políticas de organizarse eran la de la convivencia
la del respeto a ciertas leyes específicas de cómo ocupar un territorio, cómo y a quién compartir lo que se podía recolectar o lo que se podía cazar, o incluso el agua, que es uno de los recursos fundamentales y que era así como digamos, la regla de oro de la convivencia, los aguajes. Y todo esto se realizó durante miles de años gracias a estas estrategias de convivencia y de control político de pues no había tal cosa como lo conocemos hoy como dirigentes, pero sí había personajes clave. Y los personajes claves, según los registros históricos, eran los chamanes. Los chamanes y los jefes tenían un conocimiento muy importante de lo que era el territorio, de lo que eran las capacidades nutricias del territorio, pero también otro conocimiento que era fundamental y que hoy nos parecería como difícil de integrar a nuestro conocimiento personal o social de los territorios, es el conocimiento de la relación con el más allá. Esa relación con el más allá era fundamental y los chamanes tenían esa autoridad porque ellos eran los que tenían ese conocimiento. Seguramente habría algo así como escuelas de chamanes, pero no cualquiera podía ser un chamán porque se tenía que profundizar mucho en esta relación con los espíritus, en la relación con las formas de poder no comprensibles para todos los miembros de las bandas. Y como tú dices, las bandas, nosotros le llamamos así, y podemos darle una cierta coherencia social a partir de las relaciones familiares. Sí, eran familias extensas, pero los parentescos de esas bandas pueden no coincidir con los parentescos que hoy consideramos nosotros. Y pensemos, nosotros tenemos parientes que de repente no están inscritos en un código civil, como los compadres o las comadres. Bueno, ese tipo de parentescos o parentescos de ese tipo, que no son parentescos consanguíneos, pero que son muy importantes también, eran los que unían, los que aglutinaban al grupo social. Y entonces esas lealtades, junto con otras que eran las alianzas y que no eran permanentes, y por eso, pues, cuando llegaron los misioneros o los primeros aventureros que llegaron aquí y declararon, pues, ver grupos que eran salvajes y que se peleaban unos con otros sin ningún orden, no. Eso no era así. En realidad sí había guerras, pero había guerras porque también había alianzas, había tratados, había reconciliaciones. Y entonces la vida cotidiana, volviendo a la pregunta inicial, la vida cotidiana debe haber sido tan compleja como la de cualquier sociedad humana, con tantas reglas como las que se requieren en cualquier sociedad humana, pero reglas no escritas, reglas que se tenían que aprender a partir de la práctica y a partir de la convivencia. Y esas reglas permitían que se produjeran estas sociedades que un antropólogo logró captar este asunto de cómo es que podían vivir y alimentarse también y ser fuertes y ser capaces de recorrer grandes distancias y de perseguir a los objetos de su cacería durante días y días y días sin cansarse hasta que porque las flechas no eran mortales. Esa flecha con esa punta de proyectil de piedra, pues sí hería, a veces hería de gravedad a un animal, pero no lo mataba. Entonces el cazador o los cazadores tenían que perseguirlo y perseguirlo y perseguirlo hasta que 2 o 3 días después lo veían caer y entonces podían aprovechar su carne. Entonces imagínate, gente bien nutrida, gente capaz de realizar esas hazañas físicas. Y esto era por este aprovechamiento adecuado de los recursos y por las alianzas sociales, la capacidad tan elástica, tan importante de las bandas de reducirse cuando había épocas de sequía y de agrandarse al máximo cuando las épocas lo permitían. Y entonces era el juntar a las bandas que fueran pues digamos, las aliadas, las amigas, las que habían sido recorridas, sus territorios recorridos y compartidos en algunas ocasiones. Es decir, eran sociedades sumamente dinámicas y solo así se puede explicar que hubieran podido hacer una tan importante y tan buena ocupación de territorios, a veces desde nuestro punto de vista, territorios hostiles, secos y difíciles. También muy importante remarcar es que no había una suerte de gobierno central.
o una jerarquía determinada por, digamos, una jerarquía basada en el poder, en el ejercicio del poder. Y eso hace que fueran sociedades muy horizontales, lo cual abonaba a esta muy necesaria comunalidad, diríamos actualmente, que prevalecía en la organización social de estos grupos, ¿no? Y en las fuentes, en las crónicas, por ejemplo, eso fue algo que llamó mucho la atención a los misioneros, y ellos decían que sí tenían, no obstante, una organización social, pues estaba el chamán, ¿no? Que tenía un conocimiento particular del mundo de los espíritus y del mundo de las plantas que les permitiera que le permitía practicar ese tipo de comunicación y las curaciones. Pero para la cacería, el chamán no andaba correteando animales, en cambio sí había un jefe de caza, sí había una persona, un hombre, porque los que cazaban eran mayoritariamente hombres, no sabemos si solamente hombres, se supone que sí, por lo menos eso dicen las fuentes, que eran hombres recios, generalmente jóvenes, generalmente veloces, digamos, con ciertas aptitudes físicas que a él, seguramente con muy buena puntería, ¿no? Que a él lo convertían en el jefe para la caza. Pero tenían otros tipos de personajes que, por ejemplo, eran los encargados de establecer alianzas, de negociar las alianzas, de comunicarse con los exteriores. Las fuentes no lo narran, pero sin lugar a duda, como las que más bien se dedicaban a la colecta eran las mujeres, y la colecta, o sea, el componente vegetal tenía una mucho mayor importancia en la alimentación que el vegetal, aproximadamente entre el 60 y el 75% de la ingesta era vegetal sobre el animal. Quienes se dedicaban más bien a eso, pues eran las mujeres. Entonces, seguramente, también entre ellas había cierta organización que otorgaba a las que tenían mayor experiencia en el conocimiento de qué tipo de plantas, en qué tipo de momento, de qué manera había que cortarlas, colectarlas y conservarlas. Porque tampoco eran sociedades que se comieran todo de a una, sino que tenían una estrategia de conservación muy importante. Las fuentes dicen que la gula era reconocida como un pecado, dicen las fuentes, seguramente para los indígenas no lo llamaban pecado, pero sí como una falta fundamental. O sea, no era una sociedad para gente, para glotones, ¿no? Y esto es porque no se trataba de comerse todo lo que había en el momento, sino comerse lo que no se podía conservar, y lo que se podía conservar, conservarlo, conservarlo y conservarlo, porque sabían que había momentos de abundancia y momentos de escasez. Entonces, seguramente debe haber habido señoras con mucha experiencia que sabían exactamente qué conservar, cómo, cuándo, que enseñaban a las otras. Entonces, estamos hablando de una sociedad muy horizontal, pues hasta cierto punto muy funcional, que no forzosamente quisiera yo usar ese término, pero sí que su organización social refería al tipo de actividad que se tratara en ese momento, lo cual les permitía no ser sociedades jerárquicas. Muchas gracias, doctora Michelin. Me llama mucho la atención este reconocimiento que hace sobre el trabajo de las mujeres en la selección de las semillas y en la siembra. Por ejemplo, María Mies, bueno, no en la siembra, en la identificación de semillas y en la alimentación, ¿no? María Mies hace en su libro La acumulación originaria y las mujeres, hace una observación en estas primeras formas de organización social, ¿no? Respecto al trabajo con los cazadores, ¿no? Que se ha asociado mucho a que eran principalmente hombres, y ella hace la referencia de que muchas veces las mujeres, ellas eran las que llevaban, por decir así, les organizaban la alimentación a esos hombres que se iban esos días de caza, y mientras tanto los hombres iban y duraban, como ya lo explicaba la doctora Rosa Elba, cazando al animal. Las mujeres se quedaban mientras tanto acá sosteniendo y de alguna manera también haciendo este trabajo. Hay una serie de indicios en los documentos que consulté de mujeres con bastante autoridad
Y no precisamente por el sentido de que yo también estoy de acuerdo en que podemos imaginárnoslas así, pues eran las expertas en saber que no es fácil, qué cosa recolectar, cómo recolectarla, qué cosa poder guardar, qué cosa no se podía guardar, o sea, todo esto que tiene que ver con la alimentación en el sentido de los productos vegetales, seguramente era parte del conocimiento de las mujeres. Y sí se mencionan un par de casos que yo tengo aquí en la mente, en los testimonios ya escritos, de mujeres con autoridad. Incluso se hablaba de una chamana en el sur peninsular. Y otra mujer también con una muy importante, digamos, labor de organización en cuanto a las fiestas, a las festividades y al conocimiento de la relación con los espíritus. Por eso se habla de la chamana, la famosa chamana del sur. Entonces sí, es muy probable que las mujeres hayan tenido una participación muy importante y también yo me atrevería a decir que estas sociedades que se han llamado igualitarias, precisamente por esta característica de compartir y de cambiar las figuras de autoridad según la situación y el asunto al que se refieran, involucraban hombres y mujeres. Muchas gracias. Pues hasta aquí terminaríamos la primera parte de nuestra entrevista.